Amigos de Purito Perú, hemos tenido algunos pequeños desperfectos técnicos por la señal aquí en la zona de Miraflores. Como decía, estamos en busca de nuestra muñequita, a ver si nos pueden avisar si el audio está saliendo correctamente. A ver, dale una chequeadita tú, Florcita, a ver cómo va la situación. A ver, hola, hola, hola. ¿Estamos bien? Ahora sí. Y como le decía, teníamos unos pequeños desperfectos aquí en la zona ya solucionados y vamos a empezar, ¿no? Le contaba que yo llegué acá a Miraflores en busca de muñequita porque me habían dateado que habías venido a ver un poquito de ropa, creo, para tu próximo video, que ya estás trabajando. Mira, ¿cuánto tiempo? ¿Será para cuándo? ¿Agosto, septiembre, octubre? Sí, para septiembre o octubre, sí. Estamos trabajando ya desde ahora para poder hacer algo bonito, ¿no? Sí, siempre esforzándonos y con el cariño que tenemos al público. Claro, para que vean ellos que tampoco no es una cosa tan fácil, ¿no? De venir y mañana grabo y ya está listo. Es todo un proceso. Primero ver la ropa, después me imagino las locaciones, qué maquilladora vas a llevar, la peinadora, con grupo electrógeno, sin grupo electrógeno, en cuántos carritos, a qué zona vamos a ir primero. Sí, es todo un proceso, como dices, que también mis papás se encargan bastante, ellos siempre están en esas Esas cosas. son las hormiguitas, ¿no? Ah, sí, y nosotros también, claro, apoyamos un poco, pero más que todo estamos ahí trabajando en lo que es el audio, el video, coordinando algunas cosas, pues. El Olvídate de mí, yo sé que se ha grabado en algunas ciudades, me ayudas un poquito. Yo sé que han estado por entre Hilo, Moquegua, Tacna, por allá y después también en Juliaca, creo. También grabamos en un local que fue de fondo negro y con lluvia por detrás, en un local en Juliaca. Y también grabamos en Quillabamba 2 días, nos fuimos también por Espinar, en un lugar muy bonito. Espinar hace frío, ¿no? Sí, también hace frío. Y no, muy bonito, hemos viajado bastante de aquí para allá grabando y nada, contento. Como lo cuentas, parece divertido, como que parece un paseíto, pero es súper chamba, ¿no? Sí, es cansado. Te cuento que nos hemos quemado horrible, todos. Hasta ahora yo sigo quemada y los mosquitos nos comían. Se han banqueteado con ustedes. Sí, todo. Yo ¿Sobre todo en qué parte? en mis piernas todo tenía Ronchita. ronchitas. De Y ronchita zona. en Quillabamba más que todo. Ahí nos ha picado horrible, a todos los chicos. Hace tiempo, cuando recién te conocí, me comentaste una cosa que me pareció tan anecdótico, tan bonito de poder compartirlo con los amigos del programa, de nuestra transmisión en vivo. No te he agradecido desde el principio, gracias por tu tiempito, por dejarte ubicar, porque a veces también los artistas apagan el celular para dedicarse un tiempo a su espacio libre, ¿no? Con todo derecho, además. Sí, a veces, ¿no? A veces hay que salir, hay que desconectarnos del Y mundo. rompernos de la rutina. Sí, sí, a veces yo también, a veces si se puede y si se da la oportunidad viajamos para mi pueblo. Ahí no hay internet, ¿ah? Uy, qué No bacán hay, es eso. no hay internet, solamente señal para llamadas, ¿Cómo se llama nada tu más. pueblo? Yanahuaya, Yanahuaya. en la selva puneña, sí. Y ahí no hay internet, creo que sí hay cabinas, pero Ya. no hay internet Y en ahí empezó el sueño tuyo por el canto, a eso venía mi pregunta. ¿Tú desde niña sabías que ibas a ser cantante? ¿Querías ser cantante? Eh, a mí me gustaba, o sea, sí sé que me gustaba y lo disfrutaba mucho, cantar, yo quería. Entonces, creo que no me imaginé, lo que no me imaginé es que iba a estar donde ahora estamos, logrado lo que alcanzar. estamos logrando. Y creo que estoy muy agradecida, ¿no? Sobre todo mis papás, que siempre se han esforzado y me han apoyado. Es lo que Recalcas, ¿no? siempre recalco, mis papás me han apoyado, ellos Y se han tus fans. esforzado. También mi hermano Oliver, mi familia me apoyó bastante, los chicos, el público. Yo creo que gracias al público también estamos, todo es gracias a ellos, ¿no? Gracias a ellos estamos logrando muchas cosas. Y nada, siempre a mí me gusta agradecer bastante a todas No. las personas que nos han apoyado. Ñaña, y eso es muy importante, hay que ser agradecidos en la vida, no solamente con una o dos, tres personas que han estado al frente, sino con ese mar humano que no solamente te sigue en Lima, en Juliaca, en Puno, en Bolivia, en todo el Perú, porque hay algunos que de repente no llegan a ti porque tú no has llegado a alguna presentación con ellos de repente, a la ciudad todavía. Sí, pues hemos llegado a bastantes lugares, La selva te falta, ¿no? Sí, todavía nos falta. Quita mi tierra, hermana. Yo soy de Pucallpa. Nos llamaron bastante No había para, sí, pero siempre para ir a esos lugares
quieren como 3 fechas, pues, ¿no? Claro, para que pueda funcionar porque la gira es larga. Pues, ¿no? Entre Ciudad sábado y costosa. domingo, pues, ¿no? Pero Viernes, sábado y domingo de repente. claro. Y no se puede a Y veces. por los compromisos, ¿no? Y te cuento que ahora ya las fechas ya están hasta septiembre o agosto, ya no hay ningún sábado ya. Ay, Entonces, amigo, a partir de noviembre nomás, ¿ah? Si no, ya no le llame a mamá María ya. no, sí, hay bastante trabajo, gracias a Dios y gracias al público, a todos los contratistas también, la gente que nos quiere en sus fiestas. Estamos trabajando bien. Vamos a hacer un poco de saluditos aprovechando tu conexión. A ver, ¿a quiénes queremos saludar? Tú misma eres ñaña. Voy a compartir A primero. ver, vamos a compartirlo primero y de paso le hacemos los saluditos respectivos. Nosotros saludar a todos los amigos que se conecten. No podemos nosotros abrir el saludar, pero bueno, lo vas a hacer tú a través de tu cuenta. Y ñaña. también hay que invitar para que compartan la transmisión y también para que vean sus amigos, ¿no? Claro, a todos los amigos que están conectados, compartan la transmisión para que muchos otros amigos que admiran el trabajo de nuestra muñequita Mili puedan de un poco disfrutar de todas las cositas, los secretos que le estamos arrancando. Ahorita nos vamos, por ejemplo, a conversar sobre su sueño de niña, de conocer un lugar que ella decía, Brasil, wow, ¿dónde será? ¿Qué lejos era? ¿Qué cerca es? Sí, la verdad, como te contaba detrás de cámaras, yo una vez escuché, ¿no?, el nombre Brasil, tenía 8 años y dije, ¿dónde será? ¿Dónde queda? ¿Qué tan lejos será? ¿No? Y dije, creo que yo nunca voy a viajar para allá. Entonces, llegó el día, fue una propuesta para ir. ¿Cómo fue ese día? Con sorpresa, me imagino, alegría. Sí, creo que estaba muy emocionada, contenta. Y llegó el día para viajar, llegamos allá, había mucha gente que bailó conmigo. Y para ser de la primera vez ha estado muy bien porque la gente ha disfrutado de la ¿Y música. te acuerdas cuántas veces has ido para allá o ya perdiste la cuenta? Creo que fuimos ya como 5 o 6 veces. ¿Y para Bolivia? Bolivia ya, fuimos bastantes veces. Bolivia me ha tratado muy bien. Y no solamente se puede decir ahí en la entradita, en Desaguadero, en Oruro, La Paz, casi es gran parte de Bolivia, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué pueblos has ido de Bolivia que te acuerdes? ¿Todas las ciudades o pueblos? A ver, hemos estado en todos los alrededores de La Paz, muchos pueblitos ahí de... No es que ya no voy y punto, a todos lados vamos. Sí, hemos ido a diferentes lugares y creo que siempre nos han recibido muy bien. Hemos estado también en Oruro, en sus pueblos por Huachacaya, Zabaya, no me acuerdo algunos nombres, pero sí, hemos ido a bailar a diferentes lugares. Wow. También hemos estado en Cochabamba y más adentro también hay lugares, no me acuerdo, del trópico de Cochabamba, creo, o algo así, pero hemos viajado bastante, Sucre, Tarija. Hemos estado en Santa Cruz, hemos estado en Cobija, es frontera con Brasil. Hemos viajado bastantes veces a diferentes lugares, ¿no? Pueblitos y donde no me imaginaba nunca que iba a viajar así a tantos lugares, ¿no? Y ver gente que me apoya, ver gente que bailaba conmigo y es algo muy bonito. De ti, ¿no? Con tu música, cantando, coreándolo. Sí, es un sentimiento muy bonito el que siento cuando estoy en el escenario y ver a gente que te quiere. Es muy bonito, Ejemplo, la verdad. Vamos precisamente con la gente que te quiere. Regálales un saludo, a ver a los amigos que están. Vamos a saludar a todos los amigos que están conectados. A ver, para Henry Pacheco, para David Álvarez, Eliseo, para Eliseo Chorihuanti, con mucho cariño. Ahí está David Álvarez, te mando muchos saludos. Mi amiga Flor Sheiza dice gracias. Para nuestro amigo de Cusco, Joe Quispe. Súper saludo, Joecito. Para Jordi Corazón, dice saludos. Para toda la gente de Cusco. Mañana estamos en Yucay, Urubamba. Así que a todos los amigos de Yucay, Urubamba, no se preocupen. Muñequita está viajando hoy día mismo y está ya tempranito para comenzar la presentación. Aquí va a ser la presentación en la tardecita. En la tarde, me imagino que será 8 o 9. A ver, saludos para Wilmer Juan Pedro desde Santiago, dice. A ver, ¿quiénes están conectados? Los que están mandando su saludo. Para Lidia Maldonado, hay saludos para Lidia Maldonado, para Emi. No veas. Normal, ya. Para Emi Sofía, saludos para Michelle Calle,
para Delia Cosin en Juliaca, para Kelly Judith, para Daver Orlando, saludos para todos los chicos del Club de Fans que siempre están ahí al tanto de las transmisiones, de las publicaciones. A seguir compartiendo, amigos. Sí, también saludos para Florcita Liz, dice, saludos para JG Amaya, saludos para Aldo Aguilar desde Cusco, saludos para Zaida Carrasco, para Santiago Luque desde Iquique, Chile. Saludos a toda la gente de Iquique, también hace tiempo estuvimos por allá. ¿Cuántas veces has ido a Chile ya? Chile también hemos viajado bastante. Arequipa, digo Argentina. También hemos ido bastantes veces a Argentina y por cierto vamos a estar en octubre en Argentina. Gracias por decir vamos, o sea, gracias por incluirme en la gira. Vamos a estar con mis chicos. Para Lilian García en Cochabamba, con mucho cariño para Sofía también, para todas las chicas del Club de Fans allá en Cochabamba, las bellas angelicales y sus lindos hechiceros que siempre están, cuando estoy allá en Cochabamba siempre me reciben muy bien. Sí, para Ever Choque desde La Paz, Bolivia, para Mauricio Quispe, para la gente de Puno, saludos para las dulces muñequitas y sus maravillosos en Puno también, el Club de Fans. Para Jocelyn Calizaya desde La Paz, dice, para Leito Prieto, saludos desde Santiago, Chile. Joana Analía, y está desde Bolivia. Para Talía Sherly, saludos. Para Santiago Luque. Para Johan Quispe, saludos para John Mar. Para Aruquipa José desde Brasil, un saludo para todos los amigos de Sao Paulo, Brasil. ¿Cómo se dice este saludo? Muy migrado, ¿no? Muy algo de muito. Muy obrigado. Obrigado. Algo así, no soy buena con los idiomas. No soy buena con los idiomas. No. Para Zaida Carrasco, saludos. Para Dianita con mucho cariño, la presidenta del Club de Fans aquí. Un abrazo para mi ñaña Dianita, lo máximo. Sí, para todos los chicos del Club de Fans, también las muñequitas y su maravilla. Hoy día compartimos una foto de todos ustedes en la página de Purito Perú, así que pueden ir a darle su checking, su like. Vayan a darle mucho amor. Con amor como sí, vayan compartiendo esa bonita imagen, la verdad, muy bonito, lo vi también y lo compartí en mis redes, me encanta. Y bueno, seguimos saludando para Carlos Lazo, para Roberto Mauricio desde Trujillo. Por cierto, el 15 estamos con la gente de Huamachuco, Cuyochugo. Ahí vamos a estar. Como Huamachuco, sí, para Kelly Judith, saludos para Michael Calle. Me gustaría bailar en Ayacucho contigo, dice. Muy pronto en Ayacucho también. Para Adricita Apaza, saludos. Florcita desde La Paz, un saludo muy grande a Florcita dicen, no. Adricita. Sí, ahí está, para Adricita Paza en La Paz. También quiero saludar para mi Club de Fans allá en La Paz, las lindas muchachitas y Los Ángeles. Ese Club de Fans es bien, o sea, nos conocemos desde bastante tiempo, igual que las bellas angelicales de Cochabamba también. ¿Qué te parece si mientras vamos viendo más salud, vamos compartiendo algo de tu música? De repente podríamos poner la primicia, pues, ¿no? No te olvidaré, para que los amigos que están conectados disfruten. Olvídate de mí, mi amor, olvídate de mí. Lo mismo, olvídate de mí. Por favor. Yo lo que pasa es que no quiero que me olvides, pues. Por eso te digo, olvídate de mí, no quiero decirlo. Vamos con esta primicia, olvídate de mí. Para que compartan por la gente también, porque escuche un poquito los que están conectándose recién y regresamos con más datitos que nos va a ir contando nuestra muñequita Mili sobre, por ejemplo, su próximo matrimonio. ¿En cuántos años sería eso? ¿10 años? ¿5 años? ¿20 años? Depende, no sé. Lo que manda el destino, ¿no? Lo que me dé la vida, no sé cuánto sería, no me imagino todavía. Oye, alucínate que entrando tú de blanco con tu cola de 10 metros así por la iglesia de Juliaca. ¿O te quedarías en tu pueblo? Podría ser. Sí, sería bonito, ¿no? Sería muy bonito. Un homenaje a todo tu pueblo, pues, ¿no? Que te quiere tanto y donde al partido todo esto. Tenemos todo la musiquita, pues podemos compartir. Vamos con esto. Preséntalo tú, por favor. Bueno, vamos a presentar esta bonita canción, esa nueva primicia, Olvídate de mí. Con mucho cariño. Adelante, señor director. Póngale usted la música cuando quiera, mi hermano. Saddle up and dance.